¿Qué tal, queridos amigos? Es un placer volver a estar con vosotros. Nuevamente nos encontramos para compartir alguna reflexión basada en la palabra de Dios. Venimos hablando de la obra del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo hoy quiero que podamos juntos compartir lo que el Espíritu hace en la vida de cada uno de nosotros, pero de una manera más concreta, más práctica, quizás menos teológica, menos centrada en la doctrina del Espíritu Santo, sino de manera práctica. Y para eso quiero contarte una historia basada en la vida de uno de los discípulos de Jesús, de uno de los apóstoles de Jesús. Cuando nosotros repasamos la historia del cristianismo, descubrimos que todos los apóstoles, todos, fueron martirizados de una manera o de otra. Prácticamente todos murieron martirizados. Pero hubo uno, el que según la historia del cristianismo y la tradición cristiana, es el que más años vivió. Me refiero a Juan el Bautista. Probablemente Juan murió siendo un hombre de cerca de 100 años, en torno al año 90, 95, año 100 de la era cristiana, cuando mucho. Pero era un hombre mayor, ya era muy adulto, era anciano. Y desde que él, siendo muy joven, había conocido a Jesús, había dedicado toda su vida a la predicación del Evangelio. Por ser discípulo de Cristo, por ser testigo de Jesús, fue perseguido, fue condenado a morir, se lo condenó a morir martirizado en una caldera de aceite hirviendo. Sin embargo, a pesar de que se lo echó en esa caldera, milagrosamente, según registra la historia del cristianismo, no murió. Ya que no pudieron martirizarlo, cocinándolo, friéndolo en esa caldera de aceite hirviendo, lo desterraron a una diminuta isla llamada la isla de Patmos, en medio del mar Egeo. Y ahí estaba Juan, el discípulo de Jesús. Quiero que pienses por un momento, ahí estaba aquel hombre que había caminado con Jesús, había comido con Jesús, había compartido parte de su vida con Jesús, había visto a Jesús hacer milagros, había él mismo hecho milagros en el nombre de Jesús, había sido un poderoso instrumento en las manos de Jesús, era uno de los apóstoles cercanos a Jesús, tenía una relación muy estrecha con Jesús, una amistad muy profunda. Y ahora ya, luego de todos estos años en que él había seguido a Jesús, tras haberlo visto en su ministerio, haberlo visto morir, resucitar, ahora Juan está en la isla de Patmos, solo, anciano, abandonado, casi diríamos olvidado del mundo, porque el destierro al que se lo somete a él era finalmente para que el mundo se olvide de él, llevarlo a un lugar donde se muriera. Ya era un hombre mayor. Piensa por un momento en la soledad que él habrá vivido lejos de otros cristianos con los cuales podía compartir su experiencia. Lejos de aquellas congregaciones que él dirigía, sin la posibilidad de compartir el Evangelio, de predicar, de enseñar. Ahí estaba solo, abandonado, triste. Hoy, muchos hijos de Dios están solos. Muchos hijos de Dios están solos en sus casas. Algunos de ellos totalmente solos, sin la cercanía de un familiar, absolutamente de nadie. Están pasando este momento de confinamiento totalmente solos. Muchos tienen que enfrentar problemas tremendos desde la soledad. Pérdida de seres queridos, solos. Confinamiento, solos. Preocuparse por ellos, solos. Lejos de la iglesia, solos. Sin la compañía de su familia, solos. Sin la compañía de sus hermanos en la fe, solos. A semejanza de Juan, muchos son mayores y están solos, como Juan, recluido en la isla de Patmos, aparentemente solo y abandonado. Pero ¿sabes? Ahí es donde quiero que nosotros pensemos en la obra del Espíritu Santo, en términos prácticos y concretos. Ese Espíritu Santo que decíamos que es el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra, ¿qué obra hace de manera más concreta?
Dijimos muy bien que te convence de pecado, de justicia, de juicio. Lo hemos aclarado eso. Pero ¿qué más hace? Podríamos decir de una manera más práctica. ¿Qué hace? Apocalipsis capítulo 1. Nota lo que dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Allí estaba Juan en la isla de Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa esta frase, yo estaba en el Espíritu? Significa que cuando Juan estaba confinado en la isla de Patmos, anciano, débil, enfermo, solo, abandonado, alejado de toda persona que podría transmitirle afecto, cariño, cuidado, comprensión, ahí en ese lugar, solo, el Espíritu Santo vino a la vida de Juan. El Espíritu Santo se manifestó a la vida de Juan que muchas veces miraría por la ventana de su celda al horizonte, recordando la promesa de Jesús, de que volvería por segunda vez a la tierra. ¿Cuántas veces Juan habrá pensado, Señor, ¿por qué no vuelves? ¿Cuánto más tiempo tengo que esperar para que tu promesa de vendré otra vez se cumpla? ¿Cuántas veces Juan habrá pensado, Señor, yo era joven cuando te escuché decir que tú vendrías otra vez? Y aquí estoy solo y abandonado. ¿Cuántas veces Juan habrá pensado eso? Pero en medio de esa soledad, en medio de ese abandono, en medio de ese cautiverio forzoso, alejado de todo ser querido, de toda persona que le podría manifestar amor, en ese momento se manifiesta Jesús a él por medio del Espíritu Santo, por medio de ese Espíritu Santo, que es el agente de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra, que viene para glorificar a Jesús. Y por medio del Espíritu se le revela, transmitiéndole mensajes de esperanza. El Espíritu viene a la vida de Juan para traerle esperanza, para traerle aliento, para recordarle las promesas maravillosas de Dios. Fijaros, la palabra de Dios en el versículo 7 de Apocalipsis 1 dice que entre las cosas que Juan escucha en esa revelación por medio del Espíritu a su vida, escucha que se dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Se le vuelve a ratificar la promesa de que Cristo vendrá y vendrá en las nubes y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y que todos los linajes de la tierra lamentarán cuando vean venir en gloria y majestad al Hijo del Hombre. Se le recuerda que esa promesa se cumplirá, que esa promesa es real, que esa promesa es verdadera, pero más aún, cuando él está recibiendo la presencia del Espíritu Santo en su vida, cuando el Espíritu Santo está obrando en él en la isla de Patmos, nos dice la palabra de Dios en el versículo 11 que él escucha una voz que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escucha una voz que le dice, Juan, estás solo, estás abandonado, no está nadie contigo, pero tienes una obra que hacer. Escribe lo que ves y envíalo a la iglesia. Tienes un ministerio que cumplir todavía. Queridos amigos, queridos hermanos que me están escuchando, que me están viendo, que están compartiendo conmigo este momento, quiero deciros algo. Probablemente estés solo, probablemente estés confinado en una cama, probablemente estés solo en una casa o en un piso, en un apartamento, no sé cuál es tu condición. Pero en esa soledad, el Espíritu Santo quiere manifestarse a tu vida, quiere venir a tu vida, quiere, como lo hizo con Juan en la soledad de la isla de Patmos, manifestarse a tu vida. Pero manifestarse para traerte consuelo y recordarte que la promesa de Jesús se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo se cumplirán. Cristo es un caballero que siempre cumple su palabra. Él prometió volver y volverá. Todo indica que la venida del Señor se aproxima. Pero más que eso, Jesús te quiere recordar algo sumamente importante. Todavía tienes una obra que hacer.
Mientras tu corazón esté latiendo, eres un instrumento en las manos de Dios para compartir el mensaje de Jesús en este mundo, para seguir edificando a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo, por medio del Espíritu Santo, le habla a Juan, dándole ilusión, dándole esperanza y dándole este cometido, también le muestra algo más. Porque Juan oye una voz, pero luego ve algo. Versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi. ¿Y qué es lo que vio? Entre las cosas que él vio, dice el versículo 13, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ese Hijo de Hombre le dice, versículo 18, que es el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Sí, querido amigo, el Espíritu se le revela a Juan. El Espíritu Santo obra en la vida de Juan en medio de su confinamiento, de su soledad, de su abandono, para mostrarle que la promesa de Cristo es real y se va a cumplir. Para mostrarle que la vida no termina por más que haya pruebas, que mientras su corazón esté latiendo, Él tiene un cometido en este mundo. Él tiene una misión, tiene que seguir siendo testigo del crucificado. Pero ese mismo Espíritu le muestra a Jesús. Manifiesta la presencia de Jesús en su vida. Le muestra nuevamente la figura hermosa de Cristo, de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que ahora está glorificado en los cielos. Aquel sumo sacerdote que intercede por él. Aquel que estuvo muerto y vivió, que ha vencido la muerte y el sepulcro. Ahora se revela ante él para decirle, Juan, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo que soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto y ahora vivo. Estoy contigo por los siglos de los siglos. El Espíritu le recuerda a Juan que él no está solo, porque Cristo está acompañándolo. Aunque los ojos de la carne no lo puedan ver, aunque los oídos no lo puedan escuchar, aunque nuestros sentidos no lo puedan percibir, en medio de la soledad, Jesús está con nosotros y se revela a nosotros, como lo hizo con Juan en la isla de Patmos. Querido amigo, querida amiga, no estás solo. El Espíritu Santo está obrando en tu vida y te seguirá revelando la presencia de Jesús y recordándote que la palabra de Dios siempre se cumple. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Dios te acompañe siempre.